Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México, al servicio de los templos El Buen Pastor y Rocafuerte de la colonia agrícola La Popular en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Estamos reunidos en esta mañana del domingo 10 de mayo del año 2020, dándole gracias al Señor que nos permite iniciar una mañana llena de bendiciones, una mañana donde estamos en torno a la familia y sobre todo en un día tan especial como es este, en donde celebramos a todas las mamás. Así que mis hermanos, les invito a que sean portadores, en el caso de que su mamá no se encuentre en este momento escuchando la escuela dominical, de una calurosa felicitación y sobre todo, lo más importante, sean portadores de las bendiciones de nuestro Señor Jesús a cada una de ellas, a las mamás, a las abuelitas, a las bisabuelitas, a las tías abuelas, a tíos abuelos, abuelitos, etcétera, etcétera. Salúdenlos, por favor, y bendígalos en el nombre del Señor. Oremos siempre en favor de nuestros hermanos mayores. Asimismo, vamos a hacer una oración, Señor, en esta tarde, en esta mañana tarde, perdón, para que el estudio dominical que vamos a iniciar sea ungido con tu presencia, mi Señor, y sea almacenado, sea guardado en nuestro corazón y sea puesto en práctica a cualquier oportunidad que tengamos. Así que oremos en el nombre del Señor Jesús, diciendo, Padre nuestro, gracias te damos porque nos has permitido despertarnos una vez más. Gracias porque tú has congregado en torno a esta transmisión a los hermanos y hermanas y aquellas personas que son amigos en la relación contigo, mi Señor Jesús, y nos permites poder manifestar de continuo tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú eres grande y eres maravilloso. Pero, Señor, pedimos dos cosas sustanciales en esta mañana. Estas son que tu mano de poder no sea parte de nuestras vidas y que tú bendigas, Señor, también a los enfermos de nuestras congregaciones, que tú estés con ellos, que tú bendigas en especial en este día y de aquí el resto de su vida a nuestra hermana Feli y a un jovencito que nos acaban de solicitar oración por él, Juan Ángel, perdón, Ceniceros, Juan Ángel Ceniceros. Señor, tú sabes las circunstancias de salud que ambos hermanos están pasando. Señor, bendícelos, prospera su salud, endereza, Señor, su sistema metabólico y bendíceles, Señor, para que ellos puedan en todo momento testificar la grandeza y la maravilla que eres tú obrando en sus vidas. Y a nosotros permítenos, Señor, seguir asimilando tu palabra, poniéndola por obra y sobre todo predicando el Evangelio a toda aquella criatura. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, les voy a compartir la pantalla donde estaremos viendo una presentación que servirá de base a esta meditación de tu palabra. Ok, aquí la tenemos ya. Estamos pues en escuela dominical y estaríamos hablando de la lección número 2 en este domingo 10 de mayo. Y aquí les dejo tanto las redes sociales de la iglesia Rocafuerte en Facebook y de la iglesia El Buen Pastor también en Facebook. Este es el link completo para que ustedes no tengan problemas en localizarlo y no haya confusiones con algunas otras congregaciones de alguna otra población que lleven nuestro mismo nombre o un nombre similar. Asimismo, les dejo en la parte inferior el sitio de YouTube en donde hemos estado subiendo algunas meditaciones, algunas enseñanzas, donde ustedes las puedan estar también recuperando y analizando para su retroalimentación. Y sobre todo, hermanos, no olviden, por favor, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy importante
que también nosotros estemos transmitiendo y republicando y compartiendo la palabra de Dios para que otros sean igualmente bendecidos como lo hemos sido nosotros. Pues bien, mis hermanos, el título de esta mañana se denomina Soy una nueva criatura en Cristo. Es una declaración. Soy una nueva criatura en Cristo. Y aquí es muy importante saber que cuando el Señor Jesús llegó a nuestras vidas y Él tomó control a través de esa decisión que nosotros hicimos en su amor, en su presencia, también el Señor Jesús nos ha permitido transformarnos, ha permitido que seamos diferentes, que el viejo hombre que fuimos en un pasado haya muerto a este presente, a esta realidad, y ya no exista más, porque nosotros al tomar propiamente una decisión por Cristo, hemos decidido también transformar nuestra vida. Y lo hacemos por amor y lo hacemos en forma contundente en el nombre de Cristo. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, estamos nosotros viviendo una nueva dimensión, o sea, una nueva etapa, un nuevo modelo, un nuevo proceso de nuestra existencia. Y esto probablemente para ti sea muy claro y yo me congratulo si así lo es, pero también te pido que estemos revisando los elementos para que nunca olvidemos este primer amor que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, cuando nosotros comenzamos una vida en Cristo, mis hermanos, hemos decidido comenzar una nueva vida en amor, en donde nosotros hemos establecido nuevas relaciones con otras personas, siendo capaces de reflejar a ellas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo de continuo en nuestras vidas. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que hemos adquirido una forma diferente de vivir, porque comprendemos la vida en otra dimensión, de otra manera, vemos las cosas de diferente forma, reaccionamos en forma que para algunos puede ser incomprensible, pero reaccionamos de acuerdo al evangelio que se ha depositado en nuestro corazón y que por fe estamos nosotros llevando a la práctica. Es también necesario que reconozcamos que existe un camino fundamental en nuestra vida y este camino es un camino de restauración. ¿Qué quiero decir con esto? Que de siempre y de continuo nosotros buscamos agradar a Dios, sabiendo que Él hace las cosas para bien nuestro y nosotros tenemos que hacerla para bien de los demás y en consecuencia también para nuestro propio bien. En todo lo que estamos ahorita mencionando, también es importante reconocer que el objetivo de esta lección del día de hoy es poder ayudarnos a reafirmar la importancia de nuestra decisión por Cristo. Es triste, hermanos, y tengo que mencionarlo en este momento, que ante el cierre temporal de los templos, mucha gente ha ido a buscar en otros lugares donde recibir palabra. Y esto no es malo, pero sí es importante estar recibiendo la sana y la buena doctrina que el Señor Jesús nos expresa a través del estudio, interpretación y acogimiento de su palabra establecida a través de la Biblia. Nosotros debemos de guardar la fe. Nosotros los cristianos no seguimos al hombre, seguimos al Señor Jesús, seguimos a Jehová de los ejércitos, seguimos la presencia del Espíritu Santo y solo en ellos buscamos refugio. Es por eso fundamental que nuestro proceso de transformación no se detenga. Es muy importante que tú y yo digamos, pues mire hermano, yo tengo tantos años como cristianos o tengo tantos años viviendo como cristianos,
Pero, cuidado, hagamos un alto y replanteémonos si ese vivir como cristianos efectivamente ha sido de nuevas experiencias y que no sea de una repetición continua de la misma experiencia. Porque en el Señor Jesús, cuando Él nos ha transformado, nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tuvimos un nacimiento que fue nacimiento biológico, muy importante, muy interesante, indiscutiblemente, pero atrás de ese, al tomar la decisión en Cristo, tenemos el nacimiento espiritual. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ser una nueva criatura y por consiguiente a actuar de la misma manera. En la Biblia se establecen varias porciones, varios versículos en donde se nos explica qué es ser una nueva criatura. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5:17 se dice, de modo que si alguno está en Cristo, así como tú y yo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si las cosas viejas pasaron, esto significa que ni tú ni yo tenemos que seguir atormentándonos por lo que fue nuestra vida, por lo que fue nuestro pasado, probablemente por los errores o los desaciertos, las malas experiencias que pudimos haber tenido o las que pudimos haber generado a otras personas. El Señor lo ha perdonado, pero Él quiere que tú y yo le seamos fieles a Él y en consecuencia llevemos a la práctica sus enseñanzas y nuestra vida sea una vida libre propiamente de toda iniquidad, o sea, de toda imperfección, de toda falla, de todo malestar. Ahora bien, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesús, hemos sido salvados y lo que el Señor da no lo quita, pero tú tienes que afanarte por ser digno depositario de lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de congregarnos, a través de estudiar la palabra, a través de meditar la palabra en forma continua, ya que tú eres un hijo de Dios y el Hijo de Dios busca o buscamos un perfeccionamiento continuo. Y para este perfeccionamiento del cual estamos hablando nosotros, tenemos que entender que debemos resaltar o rescatar nuestra nueva naturaleza. Y esto es un cambio radical. Te voy a poner un ejemplo muy brusco, si tú quieres. Pero cuando llevamos al veterinario, a nuestro perrito, de esos que tienen que ser descolados a cierta edad temprana, por cierto, pues el médico lo toma, lo revisa, ve las vértebras de la colita y lo anestesia. ¿Y qué hace? De un solo golpe, en un solo movimiento, hace el corte quirúrgico para separar la extensión de su colita. Pero no nos dice el veterinario, bueno, ahorita le cortamos medio centímetro y le curamos y mañana o pasado mañana me lo trae y le cortamos otro pedacito y después otro pedacito y después otro pedacito hasta que ya termine de ser amputada esta colita y entonces ya podemos hacer la sutura final y la cura total. Imagínate, cuando el Señor nos toma y nos ha transformado, nuestra vida tiene un cambio radical, porque lo que el Señor hace es profundo, es único y es por una sola vez. Así que si tú hoy dices ser nueva criatura o alguien dice ser nueva criatura y al paso de las horas, al paso de los días, sigue comportándose como el viejo hombre, pues definitivamente no es una persona que por convicción haya aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. En Efesios 4, 22 al 24
dice la palabra del Señor lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos un diseño único, un diseño perfecto, en el cual el Señor quiere que tú y yo dejemos atrás lo que fuimos y vivamos siendo personas justas. Y cuando alguien es justo, es una persona agradable, pero también que seamos una persona que viva en santidad, que busque la perfección en el Señor, que busque vivir conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Decir la verdad, que la verdad siempre esté en nuestros labios y vaya delante de nosotros, que seamos personas de crédito a nuestra moralidad, de crédito a nuestra ética, y el Señor se pueda congratular de que efectivamente somos nacidos o somos nuevos nacidos en el Señor Jesús. Hemos dicho que todas las cosas pasadas están muertas en mi vida. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, y esto es muy importante, de cierto os digo, porque el Señor no es hombre para mentir, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiero que pongas especial atención cuando dice este versículo: y cree al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesús? Pues Jehová, Dios nuestro, Padre Celestial, Jehová Jireh, Jehová Sabot. Él es quien envió al Señor Jesús. Así que al creerle al Señor Jesús, le creemos también a nuestro Padre Celestial, y en consecuencia hemos creído en la presencia y existencia del Espíritu Santo, y en nosotros no habrá condenación. Pero ¿sabes qué? Si tú vas y tú predicas la palabra y alguien te escucha y alguien cree en el mensaje que tú le estás presentando por ordenamiento de nuestro Señor Jesús, esa persona alcanzará salvación. Pero ¿qué si te desecha? ¿Qué si se burla de ti? ¿Qué si blasfema? Bueno, en primer lugar, sacude tus sandalias, una enseñanza que el Señor Jesús dio a los apóstoles, y retírate de ese lugar. Pero si ese hombre blasfemia, recordemos que la blasfemia es el pecado que no tiene perdón, porque nadie es quien para agredir propiamente la sustancia, la esencia, la presencia, la persona de nuestro Padre Celestial, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Así que tú no te sientas ofuscado por eso, pero una cosa sí es importante: sigue orando por esa persona. ¿Para qué? Para que rectifique su camino. Y si no es así, bueno, que esa sangre no sea juzgada en tu vida. Todo esto nos lleva a que han sucedido muchas cosas muy positivas a quienes hemos aceptado al Señor Jesús, le seguimos, le servimos, ¿sí? Y nosotros es al ser que alabamos únicamente. No hay nadie antes que nuestro Salvador, no hay nadie después de nuestro Salvador, porque Él es justo, es santo, es glorioso, es omnipotente. En la primera epístola de Pedro 2, del 24 al 25, dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuisteis sanados. Tú y yo hemos sido sanados por las heridas del Señor Jesús en esa cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿lo has comprendido? ¿Lo hemos entendido? ¿Lo hemos puesto de manifiesto? ¿Reconocemos y hemos aceptado el sacrificio perfecto del Señor Jesús en nuestras vidas? Dice versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si tú no has aceptado al Señor Jesús, tú que me estás oyendo en esta mañana, o tú has tenido dudas de aceptar al Señor Jesús, o tú dices, pues sí, yo creo en la salvación y yo creo en la redención, pero... Y entonces empezamos a dar pretextos y empezamos a dudar, pues significa que definitivamente no estamos creyendo por fe total, absoluta y profunda en el Señor Jesús. ¿A dónde nos lleva esto? Que somos ovejas descarriadas y somos entonces presas fáciles para el enemigo. Y nos va a usar, se va a aprovechar de nosotros para tener control de nuestras vidas y llevar a cabo su obra de maldad contra otras personas. Y tú y yo tenemos que impedirlo porque sabemos de a quién debemos nosotros dar honra y dar gloria en todo momento. Así que únicamente el Señor Jesús, dice su palabra en Pedro, 1 de Pedro 2:25, es nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Nosotros como cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es un templo. En estos momentos que vivimos como humanidad, si bien ha sido necesario por salud cerrar las puertas de los templos, tú y yo somos cautelosos, mas no estamos desamparados, no estamos desesperados, no estamos desconsolados. Y no vivimos de esta manera porque hemos llevado ahora el templo de nuestro cuerpo a nuestros hogares, y en cada hogar donde se predica la palabra de Cristo Jesús, hemos levantado una iglesia provisional. Ahí es donde nos estamos reuniendo y donde la Santísima Trinidad, representada por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, vive en nosotros y nosotros en ella. De tal forma, pues, que el amor al Señor Jesús se expresa a través del seguir y de guardar los mandamientos, a través de solicitarle a nuestro Padre Celestial que se haga su voluntad. Y esto es muy importante porque es muy diferente pedirle al Señor que se haga mi voluntad a pedirle al Señor que se haga su voluntad. Mi voluntad es imperfecta y puede ser momentánea para bien, pero la voluntad de Dios es perfecta y es para siempre, porque Él nos ha dado espíritu de verdad y en consecuencia Él conoce, Él ve todo lo que hay en nosotros, porque Él mora en nosotros y Él ha dado su promesa de estar siempre en vosotros. Así que tomemos en cuenta que nosotros no somos huérfanos. Probablemente no tengamos la dicha de seguir contando con nuestro padre y con nuestra madre en este momento, pero esos son los padres terrenales. Pero nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, guardan de nuestra existencia y cuidan de nuestro espíritu y de nuestra alma, porque no nos han dejado solos. Así, en este mismo sentido de las cosas, podemos ir viendo lo que la palabra del Señor se expresa en Juan 14:23. Y esto fue una respuesta del Señor Jesús, el cual dijo
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí, punto fundamental. Efectivamente, yo amo al Señor Jesús. Efectivamente, yo guardo su palabra. Si yo puedo contestar de manera afirmativa a esta interrogante, yo tengo la certeza que el Padre y el Hijo me aman y ellos están conmigo de forma continua. Hermanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si yo he dado mi profesión de fe, yo he sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, yo entiendo entonces que yo soy nueva criatura. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y nos hace hijos coherederos propiamente de la familia de Dios. De tal condición que no necesitamos mayor consolador. El Señor Jesús dio su promesa cuando partió a la patria celestial, dejarnos un gran consolador, y este es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos al Padre, oramos al Hijo y oramos al Espíritu Santo, sabemos que desde el trono del santuario de Dios tenemos abogado para con el Padre, y quien nos visita en forma continua por la voluntad del Padre y del Hijo es el Espíritu, para reconfortar nuestra alma, reconfortar nuestro espíritu, darnos nuevas fuerzas como las de un búfalo y alas como las del águila. Así que tú y yo vivimos bajo la protección de nuestro Padre Celestial. En 2 de Timoteo 3:16 se dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esos son los atributos de la palabra de Dios. Nos enseña, redarguye nuestro corazón y nuestra mente, corrige aquellas cosas que deben de ser cambiadas, pero también nos instruye, nos enseña, nos capacita en la justicia. Si nosotros a todo lo que hemos visto el día de hoy podemos responder afirmativamente, yo te felicito de todo corazón. Si hay alguna área que habrá que retomar, pues también te invito a que lo hagamos, porque solamente es en el Señor Jesús donde nosotros podemos buscar y interpretar la libertad plena de la salvación y de la justicia en Cristo, ¿sí? Así que hay que desechar toda mentira, hay que hablar siempre con la verdad, hay que ser generoso con nuestro prójimo, hay que ser justo con nuestro prójimo, hay que saber entender también quién es mi prójimo y amarnos a nosotros mismos como de esa misma manera amamos al prójimo. Es indispensable entender que tú y yo podemos perder la paciencia, que tú y yo podemos airearnos o enojarnos por alguna circunstancia, pero es muy importante que no permitamos que el pecado entre en nuestras vidas, porque damos lugar al enemigo a que empiece a tomar control. El enemigo no es un caballero, esto lo he dicho infinidad de veces porque yo así lo creo. El enemigo ve una posibilidad de entrar a nuestras vidas y se mete y se mete y se mete, no te quiero decir como qué insecto, hasta que logra traspasar y ya estando dentro de nosotros,
empieza a hurgar y empieza a lastimar. Y si nosotros no tenemos una convicción fielmente sustentada en la palabra, hermano, estamos cayendo en el pecado. Cuidemos del pecado, cuidémonos de las malas acciones, seamos de bendición para otros, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, espero que la disertación de esta palabra traiga agua viva a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma. Que la sigas poniendo de continuo por obra en tu acontecer cotidiano. Y en todo este proceso, siempre y por siempre, siga siendo el Señor Jesús quien esté obrando en tu corazón. No te desconectes de las transmisiones. Sigue nuestro programa que tenemos ya diseñado para toda la semana. Desde el lunes que tenemos la meditación para mujeres, el miércoles, ¿sí? Tenemos estudio, el jueves tenemos la oración, el viernes tenemos el culto familiar, los domingos a las 11 de la mañana estamos en la transmisión de la escuela dominical y a las 12 el culto mayor, el culto de alabanza y adoración en El Buen Pastor y a las 4:30 en Roca Fuerte. Hasta entonces, mi hermano, Dios te bendice y nos cubra con su manto santo hasta el día en que nos volvamos a ver. En el nombre de Cristo Jesús, honremos su presencia y honremos su memoria y sigamos poniéndola como práctica de nuestra vida. Dios te bendice.